Algunos testimonios también de Gualeguaychú que se unieron a esta movilización que se dio más temprano en la ciudad de Paraná, como en otros puntos del país también. Y en estos momentos las miradas puestas en el Senado Nacional, en donde, entre otras cosas, se va a debatir nuevamente las modificaciones a la ley de discapacidad a nivel nacional. Para analizar todo esto ya está con nosotros Sebastián Martínez. Bienvenido, Seba, ¿cómo va? Hola Paola, ¿cómo bien? estás? Bien. Bueno, decías bien, el Senado va a debatir estas cuestiones. Primero, la emergencia en discapacidad, que es lo que se está pidiendo desde el sector social. Vimos movilizaciones en la provincia de Entre Ríos porque realmente que es un tema que preocupa y mucho en distintos aspectos en lo que tiene que ver con las familias con discapacidad. El Senado está citado para las 14. La sesión será este jueves a las 14. Ya está sonando el timbre. Es una modalidad de convocatoria. Tiene media hora de extensión y allí se tiene que constituir el quórum, la cantidad de senadores necesarios para dar inicio a la sesión. Uno cree que eso está garantizado. El peronismo tiene 34 senadores, se necesitan 37. Hay más de 5 o 10 que ya comprometieron que el quórum se va a dar, así que no hay mucha expectativa en cuanto a eso. Claro, que se caiga, digamos, la sesión. Parecería no haber riesgo, bien, al menos para el inicio. Después hay mucha discusión en cuanto a los temas, y aquí es muy difícil de entender el tecnicismo parlamentario, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. En principio, repasar los temas. Decíamos, emergencia en discapacidad está primero en la lista. Lo quieren tratar primero, para que sea justamente el primero que se aborde y que estén todos presentes. Sí, me gustaría ahí puntualizar, Seba, respecto de qué significa la emergencia en discapacidad. Cuando hablamos de emergencia, ya sea en discapacidad o en cualquier otra materia, lo que se requiere es mayor asignación presupuestaria, que es lo que el Gobierno Nacional no está dispuesto a otorgar, por lo menos en esto. Básicamente es eso, son mayores fondos, es la actualización de los nomencladores, que eso rige para todas las prestaciones que necesita el sector, son fondos específicos para instituciones, celeridad en el tratamiento, reasignar partidas. Es un esquema legal que permite justamente dar una mejor respuesta a este sistema que realmente la está pasando muy mal. Pero decíamos, son muchos temas que preocupan al Gobierno Nacional, por eso se habla de una sesión clave. Y el Gobierno Nacional está hablando hasta de un golpe de Estado institucional a cargo del peronismo, del kirchnerismo, de los gobernadores, dicen algunos, porque hay varios agrupamientos políticos que podemos ver en esta sesión que va a empezar en minutos. Como bien vemos, todavía no ha empezado la transmisión oficial, así que no se ha constituido ese quórum. Emergencia en discapacidad, tema 1. Suba del 7,2% de la jubilación, también un tema muy candente. La suba del bono de 70.000 a 100.000 pesos. Son todos proyectos que tienen obviamente un impacto presupuestario. Desde allí se agarra el Gobierno Nacional para decir no vamos a permitir que toquen el superávit fiscal, por lo tanto si esto afecta a las cuentas se va a vetar. Ahí va a venir otra discusión si el Gobierno tiene los votos necesarios para defender justamente un veto. Después se va a tratar la moratoria, esto es extender la moratoria jubilatoria para permitirle a aquellas personas que no tengan 30 años de aportes que accedan al beneficio de la jubilación. Allí sí, el kirchnerismo está más solo, si se quiere, en esta iniciativa. El resto de los bloques no apoya la extensión de la moratoria, así que es difícil que esta iniciativa prospere. Uno cree que no pasa el filtro del Senado porque no estarían los votos necesarios. Y después quedan dos proyectos que son los que más les interesan a los gobernadores. Son sus propios proyectos. Los venimos recorriendo la semana pasada a partir de estas reuniones de gobernadores en el CFI, preocupados por la caída de la coparticipación, con menos ingresos, le dicen al Gobierno Nacional: suspendan la afectación del impuesto al combustible a los fideicomisos de obra y mejoramientos de rutas porque no se está aplicando. El gobierno está cobrando un porcentaje de ese impuesto y lo está reteniendo, así que desafecta justamente el impuesto de los combustibles y lo coparticipa a las provincias, y también coparticipa a las provincias los ATNs, que son fondos de asignaciones del Gobierno Nacional, asignaciones del Tesoro Nacional, que en algunos casos son discrecionales, las distribuye el Poder Ejecutivo por cuestiones puntuales. Como no se están distribuyendo, los gobernadores quieren que se haga de manera directa, proporcional al coeficiente que tiene cada provincia en la coparticipación secundaria. Entonces, estos dos proyectos que tienen la firma de todos los bloques y el apoyo de todos los gobernadores reunirían más de 50 votos. Allí está garantizado, el Senado tiene 72, con 50 o más de 50 se llega a los 2/3 necesarios.
pueden salir sobre tablas, o sea, hoy mismo se ingresa, se aprueba porque tiene votos de sobra. Ahí hay una discusión sobre si los otros proyectos, los primeros de ellos, discapacidad y jubilaciones, tiene media sanción de diputados. Hay una discusión técnica sobre si el dictamen de comisión que se realizó la semana pasada es válido o no, porque no estaban autoridades de la comisión. Hay una cuestión de formas que va a ocupar las primeras horas de la sesión de hoy. Se va a discutir eso, de allí se va a definir si necesita 2/3 o mayoría simple, que los proyectos lo tendrían, y después hay que ver qué pasa con el proyecto de los gobernadores. Eso, por último te iba a preguntar, ¿qué pasa si, como vos decís, salen estos dos últimos proyectos que tienen de alguna manera el respaldo de la gran mayoría de los gobernadores argentinos? Bueno, sí. En ese caso, el gobierno nacional... Sería media sanción en este caso, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, allí también los gobernadores tienen votos de sobra, sería ley. Si el gobierno lo veta, ese veto vuelve a la Cámara de Diputados y necesita también el gobierno más de 80 legisladores que lo rechacen. Claro, o que le apoyen el veto sería, digamos. Y en ese caso no sé si llegan a ese número. Por lo tanto, esto el presidente ya dijo, yo voy a ir a la justicia. O sea que puede llegar a judicializarse un tema que debería resolver la política, una política argentina que no prima ni el diálogo, ni el consenso, ni las herramientas para acordar estas cuestiones entre gobierno y oposición. Hay posiciones muy duras, mucha agresión, entonces uno cree que esto va a tener muchos caminos y hasta puede llegar a ser judicial el último de ellos. Ahora, si esto ocurre, obviamente quedamos expectantes para ver qué ocurre en la sesión, sería un golpe bastante duro para el gobierno nacional de Javier Milei. Sin dudas. El gobierno está mirando con mucha preocupación. Ahí ya vemos en vivo que se está constituyendo el quórum, que en minutos inicia la sesión. Como te decía, estamos en este periodo de media hora en que suena el timbre en todo el edificio del Senado y que los legisladores se acercan. 41 presentes, dice el cartel, con 37 se constituye el quórum. O sea que ya estaríamos. Arranca la sesión, la preside Victoria Villarroel, se van a empezar a discutir estas cuestiones de forma. El gobernador Frigerio, obviamente que apoya todos los proyectos de los gobernadores, realizó una reunión con intendentes el pasado martes, donde un poco puso en cuestión los problemas de los números. Decíamos, hay caída de la coparticipación nacional, también les cae la coparticipación a los propios intendentes. En ese marco, Frigerio dijo, nosotros bajamos 103 tasas provinciales, ahora hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe cobrar tasas municipales en las facturas de los servicios. Aquí en Entre Ríos la factura de NERSA tiene justamente dos tasas afectadas, una del 8%, otra del 16%. La del 8% es de NERSA, se deberá hacer cargo la empresa de cómo la cobra. La de los 16% sí va directamente a las municipalidades y tiene que ver con el alumbrado público. Bueno, viene esa discusión, los intendentes van a tener que tratar también estos temas y ver cómo compensan esta caída de los ingresos, cómo se logra cobrarle esa tasa a los ciudadanos. Realmente que es una discusión muy amplia que el gobernador Frigerio puso el martes en tema a todos los intendentes en un encuentro de carácter político en el que se habló justamente esta compleja situación. ¿Qué pasa? La política nacional, los números de la nación y justamente la merma de recursos que hay a las provincias y que afecta en distintos ámbitos. Claro, y que claramente impacta también no solamente en la provincia, sino también en intendencias y en comunas. Vamos a darle el seguimiento obviamente a cada uno de estos temas con la información, luego de conocer qué es lo que ocurre allí en esta sesión, que está ya lista para comenzar. Gracias, Sebastián.